Hola familia, bienvenidos divergentes. Y bienvenidos allegados. Bienvenida Sara. Bienvenido Diego. Bueno, hoy tenemos algo un poquito diferente. Hoy no es un programa canónico de Divergentes y Allegados. Efectivamente, Diego, está en lo cierto. Tenemos unos nuevos programas que surgen hoy, nacen hoy. Este es el primero que vais a escuchar. Estoy muy contenta de que esto también vaya evolucionando, que nuestro Divergente y Allegado va guay y me gusta. El poder tener diferentes versiones pues me parece también muy chulo. ¿En qué van a consistir estos programas? Que como ya estaréis viendo tienen una duración muchísimo más reducida. Así es. Van a ser programitas aclaratorios sobre las altas capacidades, que es el tema al que Diego y yo nos dedicamos como expertos. Somos expertos en ese tema y es verdad que después de todo este tiempo que llevamos publicando el podcast, pues nos llegan preguntas por nuestras vías, por nuestras redes, pidiendo ciertas aclaraciones o, bueno, invitarnos a que hablemos del tema con más frontalidad. Entonces hemos pensado en estas sonatas. Le hemos llamado sonata, es una cosa muy friki que se nos ha ocurrido, y es porque las sonatas son un movimiento musical, una composición musical, que dura entre 15 y 25 minutitos, que es más o menos lo que tenemos pensado para esta sección, y que además tiene entre 2 y 4 movimientos, entre 2 y 4 piezas. Y nunca queremos profundizar mucho más, tocar 2, 3, 4 ideitas para que se quede una cosa así como un aperitivo, como un snack, y que podamos escucharlo en cualquier huequito. Magnífico, yo creo que es la idea, nos hemos salido. Luego esperemos que lo que vamos a contar pues también sea interesante. Como decía Diego, también teniendo en cuenta cositas que nuestro público nos comenta, hay veces que utilizamos cierta terminología más específica para hablar de las altas capacidades. Incluso ha habido veces que mencionamos la alta capacidad así abiertamente y entendemos que no todo el mundo la tiene tan cerca, la vive tan cerca, no todo el mundo tiene un buen concepto de lo que son. Entonces al principio lo lanzamos un poco sin aclarar más, y viendo el tipo de curiosidad y de iniciativa que ha surgido hacia saber más de eso, pues hemos decidido, como he dicho Diego, hacer este formato más cortito. ¿Por qué en un formato más corto, no? Sara y Diego, que también os preguntaréis, ¿por qué no hacéis un programazo sobre altas capacidades directamente? Pues hazlo tú. Efectivamente, esa era nuestra respuesta, ¿no? Es decir, ya nos dedicamos a esto todo el tiempo, ya contamos lo mismo todo el tiempo, queríamos hacer un programa de comunicación sobre temas colindantes, ¿no? Que tuvieran que ver con la alta capacidad, pero que también fueran interesantes y chulos, que dieran lugar a que participara más gente. No obstante, bueno, pues consideramos que es guay también dedicar unos minutitos de atención, sin quemarnos mucho, a ir aclarando algunas cositas. Por lo que, si en el futuro, en comentarios, alguna vez mencionamos algo que a vosotros os surge que podía estar dentro de esta sonata, pues también nos lo podéis dejar. A nosotros lo hablábamos antes, ¿no? Es verdad que en determinados momentos hemos utilizado la palabra disincronía, y aplicado a las altas capacidades entendemos que es algo más específico que quizás sí que merece esa aclaración. Pues oye, chicos, si escucháis cualquier cosa de ese tipo, oye, ¿por qué no aclaramos en una sonata lo que es tal? ¿O qué tipos de inteligencia hay? O yo tengo curiosidad sobre esto que habéis dicho. Podemos barajar esas opciones y en estos de 2 a 4 movimientos que Diego nos ha descrito, pues abordar esos temas. Genial. Va a ser una cosa mucho más concreta, muchísimo más gris, en el sentido de que vamos a hablar un poquito más directamente de teoría a nivel académico, ¿no? De lo que se sabe, no lo que hemos inventado nosotros. Claro. En los programas normales os damos estrategias que, dentro de no haberla inventado nosotros, aunque hay algunas que sí, ¿no? Que sí somos creativos en cómo intervenimos, pero la mayoría son cosillas que se nos ocurren, que vamos divagando, sacando del contexto. Aquí os vamos a hablar pues de la parte un poquito más teórica de hasta dónde sabemos y hasta dónde podemos contar, ¿no? Por la información que hay. Una parte conceptual, una parte política incluso, y bueno, sobre todo por aclarar, por poner nombre a cosas con las que lidiamos día a día, porque al fin y al cabo, como hemos dicho, es nuestra especialidad, y también creemos que es un buen punto para deciros a qué nos dedicamos exactamente, ¿vale? Me parece perfecto, ¿no? Que empecemos por ahí. ¿Por qué estamos nosotros en contacto con las altas capacidades? Como para hablar de ellas, ¿no? De esta manera. Así es, nosotros es verdad que hacemos muchas cosas, somos personas muy polifacéticas, pero dentro de las altas capacidades llevamos desde hace muchos años vinculados a este colectivo de muchas facetas. Yo empecé en un gabinete de evaluación, por ejemplo, de altas Yo creo capacidades. que yo personalmente diría ya como 12 años por ahí, tú un par más, ¿eh? Sí, o más quizás, ¿no? Los que yo tengo localizado a nivel consciente, de oye, me estoy dedicando a esto y estoy intentando cada vez saber más y conectar más cosas y formarme, autoformarme yo, ¿no? Sobre altas capacidades, un poquito con todo lo que había. Pues quizás van más años que una década, ¿no? Que también se dice pronto. Década. Y es un montón, ¿eh? Rozando constantemente con estos entornos de altas capacidades. Sí, después de eso también hemos trabajado en el asociacionismo de familias de altas capacidades. Hemos llevado a cabo y seguimos llevando a cabo talleres de enriquecimiento, es verdad que con un protagonismo diferente, pero talleres de enriquecimiento cognitivo, emocional, creativo. Y sobre todo yo en concreto trabajo a través de los juegos de rol. He estado una época en la que trabajo a través de la expresión artística, pero eso es un poco uno de nuestros fuertes.
En esa misma línea del asociacionismo empezamos a trabajar con familias. Empezamos a dar formaciones, empezamos a dar charlas específicas para transmitir conocimientos y herramientas a la familia, y en un momento dado, que es lo que nos ocupa ahora gran parte de nuestro tiempo, es a la formación del profesorado. Sobre todo aquí en Andalucía, sobre todo en Málaga, que es donde más nos llaman, pero bueno, ahora mismo estamos metidos, por ejemplo, en un congreso internacional, así tocho, muy chulo, una experiencia muy bonita. Con respecto al talento, que también es una óptica más abierta, ¿no? Más flexible, me parece también genial. Así es, y ese es nuestro campo clave. Y después también habéis escuchado que muchas veces hablamos de en consulta, de en terapia. Exactamente, de pacientes, de estudiantes, de diferentes familias que tenemos cerca, ¿no? Que nos relacionamos con ellos. Ahí quizá hago yo un trabajo también muy mayoritario que consiste básicamente en un acompañamiento a las altas capacidades. Creo que es importante decir que el trabajo que nosotros hacemos no es clínico, que nosotros no evaluamos, no tenemos esa parte ni ese peso que tiene esa evaluación en consulta, sino que más bien intentamos, una vez que tenemos establecido esa identificación de las altas capacidades, incluso esa evaluación con tu informe, en las zonas en las que sí contamos, ¿no? Con todo ese protocolo un poquito más administrativo, más burocrático, acompañar a la familia y de alguna manera conseguir que se cree una sinergia positiva y que entiendan cómo está funcionando esa alta capacidad que tienen, tanto si es ellos mismos como adultos, como en sus hijos, como en toda la unidad familiar, y el mismo trabajo es el que hacemos con los profes. De hecho, hemos ido encontrando que un enfoque de lo más útil es un enfoque, pues al final multipotencial, ¿no? Multifactorial, en el que trabajamos en conjunto con todo. Por poner un ejemplo más claro, en el momento en el que yo entro en contacto con una familia entra en contacto conmigo, pues yo suelo tener una intervención en la que también hable con el cole, hablo con tutores, con orientadores. Diego y yo nos comentamos también un poco los casos, pues por ver comparaciones, e intentamos intervenir pues con la familia a nivel de eso, de lo que he comentado, de sinergia, de cómo no interpretar mal ciertos comportamientos, cómo no exigirle más de la cuenta, cómo empatizar bien en esa situación y valorar a la persona por encima de la capacidad que pueda tener. Entonces, son cosillas que podrían parecer simples, pero que en nuestro día a día la verdad es que se hacen muy complicadas, ¿eh? Sí. Poner a todas esas personas en comunión con la misma idea y el mismo respeto es una cosa a veces bastante costosa. Pero bueno, queríamos comentaros que dentro de este colectivo que es las altas capacidades, pues igual publicamos alguna cosilla, que estamos en este podcast, que estamos en constante roce con familias, con profesorado, con asociacionismo, como ha dicho Diego, y luego ya pues con formaciones como este congreso que tú has comentado, que no me salía la palabra, este congreso que ya es una cosa también con más relevancia. Así es. Entonces, pues bueno, así tenéis un poco nuestro contacto con las altas capacidades, ¿no? Y llegado a este punto, eso somos nosotros y eso es lo que hacemos, que son, Diego, las altas capacidades. Mira, familia, podríamos dar una aproximación, que es lo que vamos a hacer, pero anticiparos que es algo sobre lo que no hay un consenso a nivel conceptual, a nivel de definición sobre qué son y qué no son. Pero sí que hay una serie de rasgos y una serie de ideas más o menos comunes que cambia dependiendo de la zona en la que estemos, incluso de una comunidad autónoma a otra esto cambia. Pero sí que podríamos empezar a definirlas. Bueno, son personas que presentan lo más característico, una elevada inteligencia. Exacto. De hecho, el nombre completo sería alta capacidad intelectual, ¿no? Y yo creo que nada más que razonando un poco el nombre que le estamos poniendo, que nosotros estamos utilizando abiertamente, pues son personas que presentan un potencial mayor o por encima de la norma de lo que sería su persona, su edad, ¿no? El tipo de perfil que sea. Esa inteligencia por encima de la media no dice más. Es lo que significa una alta capacidad intelectual. Fijaros que estamos llegando hasta ahí, ¿no? Que ese potencial está por encima de la media. Perfecto. Lo podemos percibir de diferentes formas. Se podrá quizá o no evaluar de diferentes formas, y una vez tengamos más datos, pues veremos qué hacer con ellos. En principio no estamos poniendo más etiquetas, y eso es una de las cosas que queríamos dejar claro, ¿verdad, Diego? Porque hay veces que al nosotros poner ejemplos o hablar de ciertos iconos o de ciertos personajes icónicos, ¿no? Que tú nos traes, que son inteligentes, no queríamos tampoco caer en el error trillado, ¿no? Que pasa mucho en nuestra profesión, de que esto se vincule a siempre hablar de alta capacidad y pensar que hablamos de genios, de un superdotado, de una sobredotación constante, y que cuando estamos hablando de este tipo de personalidades estamos hablando constantemente de perfiles como Einstein. Eso es. No estamos hablando constantemente de perfiles como Einstein, ¿verdad, Diego? Es decir, la alta capacidad, una cosa de lo más heterogénea, como Diego se enorgullece muchísimo en decir. Lo digo siempre, en cualquier formación me escucharé y repetir esas palabras al pie de la letra. Es heterogéneo en el sentido que esa inteligencia se puede depositar en muchas facetas diferentes de la realidad. No es lo mismo una alta capacidad que destaca en lo lógico, en lo matemático, o en lo lingüístico, o en lo emocional, porque aunque tenga esa capacidad en muchas cosas, también se puede volcar en eso, en las interrelaciones. Exacto. Se puede
volcar en la comprensión de determinados aspectos del mundo. Entonces, ya desde ese punto, consideras que no nos vale lo mismo para cualquier persona con altas capacidades. Exacto. Cuando hablamos de altas capacidades, como ha dicho Diego, no todas las zonas geográficas del mundo hablan igual. Hay muchísimos países en los que todavía este concepto no tiene la fuerza suficiente. ¿Por qué? Porque, por daros un poco también el trasfondo, ¿no?, académico-administrativo que hay aquí, realmente la alta capacidad debe de ser evaluada, que nosotros, como no es una cosa clínica, hablamos de identificación. Eso. No estamos diagnosticados, puesto que no es un trastorno y no está recogido por nuestro manual de trastornos. Entonces es simplemente una identificación. Una vez que esa identificación ocurre, sí que debe de haber un proceso de evaluación, pero aquí es donde los países, Diego y yo hablamos mucho, que lo más probable es que sea pues por falta de comunicación, porque no trabajamos en conjunto y no ponemos a disposición los unos de los otros las ideas, los estudios, las investigaciones que hay. Hay países que valoran muchísimo el CEI, nuestro famoso CEI, ¿no?, nuestro famoso cociente intelectual. Eso es. Y en ese caso, ese numerito determina muchísimo, ¿no?, la nomenclatura que vamos a usar y si vamos a considerar que hay una inteligencia por encima de la media o no. Claro, ¿qué media? ¿Qué media? La media cambia. Entonces, claro, Diego y yo nos encontramos con casos algunas veces en las que, según un informe o una consulta o un país, incluso, esta persona entraría dentro de lo que es la superdotación o la sobredotación, y en otros países, en otra evaluación, en otras consultas, lo mismo ni siquiera destaca como alta capacidad, aunque sea en un área concreta. Claro. Entonces, necesitamos todavía muchísima unificación. Así es. Lo que sí podemos, yo creo, Diego, reconocer es que todos estamos hablando de una forma o de otra de talento. Estamos hablando de un talento que existe de manera innata, de una potencialidad que existe de manera innata en esa persona, que luego ya dependerá también del contexto de la vida y de cómo uno gestiona, si la vamos a desarrollar incluso hasta su máximo potencial o solo a la mitad o un poco o nada. Claro. Incluso, ¿no? Puede ser que también vemos casos así. Claro, precisamente porque es una capacidad innata, como está diciendo Sara, algo que se hereda, algo que viene de nuestra familia, que viene de nuestro nacimiento, pero tiene que desarrollarse. No es algo que se queda en lo conceptual, no es algo que se queda en lo intelectual, sino que está aplicado, y esto es precisamente lo que entendemos por talento. Como nomenclaturas, como nombres que podemos escuchar, como decimos aquí en Andalucía, se considera que son altas capacidades intelectuales y dentro de ellas se considera que hay por una parte talentos y por otra sobredotación. Exacto. Lo vamos a resumir muchísimo, pero los talentos hacen referencia a áreas concretas, destacar en áreas, en expresiones concretas, como he dicho, esa matemática, esa lingüística, y la sobredotación hace referencia a un alumno que destaca en todas las áreas que se están evaluando, que ni siquiera en esos informes, en esas evaluaciones se evalúa todo lo posible, pero por lo menos como partimos de una concepción política en el sentido que valoramos algo que es importante para la concepción de sociedad que tenemos, lo que se evalúa suelen ser sobre todo aspectos académicos. Exacto, académicos a los que nos enfrentamos todos en el cole. Eso pero es. Como bien dice Diego y bien repetimos nosotros en todas nuestras formaciones, la inteligencia es un fenómeno aplicado, por lo tanto, si yo no tengo a lo que aplicarlo, no voy a poder demostrarla. Y no tenemos pruebas de evaluación o no tenemos en valor todas las cosas a las que podríamos ser talentosos. Tenemos a las que nos enfrentamos habitualmente en nuestra vida. Claro. Entonces hay muchas personas que pueden ser todavía mucho más talentosas o tener muchísimo más potencial por demostrar y por poner en práctica, que debido a que no tenemos pruebas, no podemos tampoco cerciorarnos de eso. Así es. Un ejemplo muy claro que nos pasa siempre, ¿verdad?, es el cómo medimos la parte artística. Es verdad que todos sabemos ya en este mundo que vivimos que el arte es una cosa amplísima, somos muy flexibles y vemos arte en muchísimas cosas, desde el típico pintar, dibujar, ilustrar, como a directamente inventar cosas o construir, o la arquitectura o muchas cosas. ¿Qué pasa? Que las pruebas que utilizamos pues son orientadas a dibujar, ilustrar y esta parte más plástica. Podemos ser muy creativos y podemos tener una potencialidad a nivel intelectual en el área artística muy grande, pero no tenemos los medios necesarios para medirlo. ¿Vale? Es esos test psicométricos, que es con lo que nosotros sacamos esa puntuación. Bueno, no nosotros, porque nosotros somos unos felices de la vida. Que no vemos puntuaciones de cosas, no vemos a las personas, pero este colectivo que sí que se dedica, que hace un muy buen trabajo, necesario también, pues por sacar también todos esos valores, no tienen, ¿no?, a su disposición ese tipo de herramientas psicométricas para medir cosas. Entonces claro, esto está todavía pues muy en pañales y nosotros sobre todo lo que nos gustaría es pedir apertura mental. Claro. Es que cuando nos enfrentamos a cualquier cosa que la palabra inteligencia salga a relucir o la palabra talento salga a relucir, seamos abiertos y no vayamos buscando un modelo rígido, cerrado de lo que yo pretendo esperarme, claro, sino que vayamos así, ¿no?, como más esperanzados y más curiosos a decir, bueno, vamos a ver qué me cuentan, vamos a ver qué veo yo, cómo lo interpreto.
esto, qué es lo que puedo hablar con otras personas al respecto de esto, si me puedo informar. De hecho, cuando estamos hablando de evaluación, aquí también hay diferencia, como dice Sara. En zonas, pues por ejemplo, a día de hoy la Comunidad de Madrid se evalúa a través de una prueba psicométrica que te da ese CI famoso. Pero aquí en Andalucía, pues tenemos, bueno, quizás me estoy limitando, pero se centra sobre todo en eso. Aquí en Andalucía también se pasan pruebas de creatividad, se pasan pruebas de actitud, se pasan pruebas emocionales y también hay pruebas cualitativas. Las pruebas cualitativas son pruebas que no tienen una puntuación, un resultado concreto. Son entrevistas en su mayoría. Exacto. Aquí en Andalucía pues se tiene una entrevista con la familia, se tiene una entrevista con el profesorado, que pues, el tutor o profesorado que influye en la evaluación del niño, porque insistimos que es un tema educativo. Entonces eso permite también que se pueda ver con esa óptica más amplia que está diciendo Sara. Exacto. Y bueno, si en algún momento pues nos escriben a gritos, a mayúscula pura, contarnos más sobre las pruebas de evaluación, pues nada, pues os haremos una sonata maravillosa sobre el tipo de herramientas psicométricas que hay para esto, pues para que desmitifiquéis también y veáis que este mundo no es magia y bueno, al final es pura matemática y son datos que podemos obtener. Y también un poquito pues desmitificar que bueno, que las pruebas de evaluación no lo son todo y que hay muchísimo alumno talentoso que se somete a estas pruebas y no puntúa. Por otra cantidad de motivos, pues insistimos, pues porque es un fenómeno aplicado que también depende de que yo quiera aplicarlo, de mi voluntad, de mis ganas, de mi apetencia, de mi motivación. Entonces, bueno, pues ya está. No podemos a veces hacer más. Pero bueno, nos parecía muy interesante aclarar qué nos dedicamos nosotros, cómo estamos en contacto con el talento, por qué la denominación de altas capacidades, las diferencias que hay y luego también pues ver qué consideramos inteligencia, ¿no? ¿Os interesa curiosear? Pues es verdad que últimamente en algunos sitios, como es Andalucía, se está guiando mucho por el modelo de inteligencia múltiple de Howard Gardner, que ahí encontramos diferentes áreas de inteligencia, que eso ya fue una apertura importante. Pues los mayores avances que en mi opinión se hacen con respecto a las altas capacidades es basándose en este modelo y basándote en que tú puedes buscar distintos tipos de inteligencia que pueden incluso estar combinadas entre ellas o pueden permanecer solamente en un área, lo cual nos da un punto de vista magnífico para una cosa que digo yo, luchamos mucho, que es que a una persona con alta capacidad se la debe de prestar atención, se debe uno enterar de en qué área está motivado y en qué área es talentoso para no caer en el error tan común, ¿verdad, Diego?, de exigirle en áreas que no tiene esa potencialidad. Así y además de exigirle lo mismo que me está dando en el área que sí que tiene mucho potencial. Ejemplo muy clásico, tener un talento lógico-matemático, que sabemos que su rendimiento va a ser impresionante en esa área y esperar de él que en lengua y en historia y en plástica y en educación física nos dé el mismo rendimiento, porque bueno, es que tú sacas todo 10 en mate, ¿cómo puede ser que me suspendas lengua? Es que no te estás esforzando, es que eres un vago, es que no haces suficiente. Pues oye, hay muchas opciones y la que nosotros nos encontramos mayoritariamente es que lo mismo no tiene nada que ver. El cerebro, como estáis viendo en nuestros podcasts, está muy dividido, tiene muchísimas aplicaciones. Entonces, pues vamos también a relajarnos, insisto, a ir con mente abierta y a informarnos un poco también de cómo van estas cosas. Así es. Nos interesa el modelo de Howard Gardner, nosotros vamos a dejar un poco de información al respecto de este punto y yo creo que bien, ¿no? Que con esto nos hemos quitado de encima un montón de cuestiones. Con esto como introducción está bastante bien. Esta ha sido nuestra primera sonata. Familia, esperamos que la hayáis disfrutado, que nos hayáis acompañado durante estos casi 20 minutitos y os esperamos en la próxima sonata. Hasta entonces, divergentes. Y hasta entonces, allegados.